La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien desde la comodidad de su hogar. Como siempre, pendiente del programa, agradecemos su sintonía, redes sociales, ¿verdad? Y pues desde su hogar, de donde usted nos mira, le enviamos un cordial saludo. Aquí como siempre me acompaña el hermano Johnny, aquí lo tengo a mi lado, y mi persona pues siempre con la disposición de poder enseñarle un poquito acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como siempre le pedimos tener ahí en su hogar siempre la Biblia, entonces, que es de lo que nosotros nos interesa hablar, ¿verdad? Siempre vamos a tocar temas que tengan que ver con la Biblia, no vamos a inventar nada, no vamos a utilizar otro libro, siempre vamos a utilizar la Escritura. Por lo tanto, le pedimos de que siempre pueda tener su Biblia ahí a mano, de que pueda estar concentrado, anotando también, ¿verdad?, cada uno de los versículos, sobre todo que vamos a estar mencionando en el transcurso del programa, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, que es el tema de el peligro de ignorar las escrituras, ¿verdad? O lo que dice las escrituras, para ser un poquito más específico. Entonces, el tema lo va a estar impartiendo en esta noche nuestro hermano Johnny, y le pedimos a usted pues de que esté atento, ¿verdad? Esté atento. Recuerda que nosotros pues no contestamos llamadas, no por motivo de miedo, no, sino simplemente porque queremos de aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Entonces que solo tenemos una hora, y si nos ponemos a contestar llamadas, el tiempo se va en llamadas. Entonces este no es un programa de esos programas donde es para poner música, no, este es un programa para poder explicarle acerca de la Biblia. Si usted llega a tener alguna pregunta, si usted quiere que hablemos o le expliquemos algún tema, entonces usted puede escribirnos a nuestros números, ¿verdad? Puede hacerlo ahí en las redes sociales también. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny esta noche. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, hermano. ¿Y usted qué tal? Con Muy calor bien. esta semana, ¿no? Ha estado bastante caluroso aquí en nuestra ciudad, pero por la gracia del Señor aquí estamos. Traemos un nuevo tema. Esperamos que sea un tema que edifique mucho su vida espiritual. Vamos a hablar hoy un poco acerca del peligro de ignorar las Escrituras. Hermano, yo a lo largo de todo este tiempo que he estado en la iglesia, y yo creo que usted también se dará cuenta, de que hay mucha ignorancia de la palabra. La verdad que mucha gente está en las iglesias e ignora lo que realmente la Biblia dice. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con un señor ya de mucha avanzada edad, pero que tenía ideas totalmente extrañas a la Escritura. Entonces, esto tal vez fue algo que me motivó precisamente a hablar de este tema, sabiendo que hay mucha gente que tiene este problema porque ignora pues lo que la Escritura dice. Se han quedado solo con lo que les han dicho, y a veces lo que les han dicho son mentiras, son falsas doctrinas, son cosas que no están ni en la Escritura, pero la gente pues las defiende firmemente, lo hace con seguridad, aún sabiendo que hay cosas que no están en la Biblia, son cosas que Dios nunca ha enseñado, pero que la gente las defiende. Entonces, precisamente vamos a hablar de esto porque nos parece un tema muy importante para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos ven domingo a domingo y que le siguen pues la pista a este programa. Pues esperamos que este estudio pues sea de mucha edificación para su vida. Así que vamos a comenzar. Y primero vamos a ver un versículo y que dice, ¿qué dijo el Espíritu que algunos harían en los tiempos venideros? Ok, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo
Esa es una doctrina básica de la Escritura. Nosotros, entonces, sabiendo y creyendo que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu, la tenemos como única guía de autoridad para regir temas espirituales. ¿Ok? No tenemos otras fuentes autoritativas para nosotros, sino que para nosotros la única fuente de autoridad es la Escritura. Ahora bien, el Espíritu Santo dice, inspirando al apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok. Primero, dice la Biblia que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son este tiempo que nosotros estamos viviendo. Desde la venida del Señor Jesucristo y desde su ascensión al cielo hasta que Él venga, se conoce ese tiempo como los últimos tiempos. ¿Ok? Entonces dice el Espíritu que en este rango de tiempo algunos apostatarán, o sea, algunos se apartarán de la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se aparta de la fe? ¿Por qué la gente se apartó de la fe o por qué la gente se aparta? Bueno, la razón que da el versículo por la cual mucha gente se aparta de la fe verdadera, se aparta de las doctrinas bíblicas, es porque le ha prestado el oído ¿a qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es el problema. El problema es que hoy la gente le ha prestado el oído a un montón de expositores que realmente no enseñan la palabra del Señor tal como está escrita en la Biblia, sino que enseñan un montón de cosas extrañas a la palabra, y eso es a lo que la gente le ha prestado el oído, y la gente pues ha escuchado este tipo de doctrinas que son inspiradas por los demonios. La verdad que los demonios tienen esta actividad muy bien desarrollada, que es la actividad precisamente de promover la falsa doctrina, de promover la falsa adoración, como dice también en la carta a los Corintios, que precisamente detrás de los ídolos lo que hay son demonios. Entonces cuando una persona viene y trae una ofrenda a un ídolo, a una imagen, dice el apóstol Pablo que realmente no es al ídolo que le están ofreciendo algo, sino al demonio que está detrás del ídolo. Entonces los demonios están detrás de los ídolos, los demonios están detrás de la idolatría. Pues si la gente hace este tipo de cosas, sabe entonces que son los demonios que están detrás de ellos. Entonces los demonios están muy interesados en este tipo de cosas, pero sobre todo los demonios están muy interesados en que la gente crea falsas doctrinas, en que la gente le preste el oído a todo aquel tipo de falsedades que apartan al ser humano de la verdadera voluntad del Padre, que apartan al ser humano de la verdadera voluntad de Dios. Entonces dice el Espíritu que se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, porque han escuchado a espíritus engañadores. Eso es la realidad de hoy. Entonces usted me puede preguntar y usted me puede decir, pero ¿cómo usted está seguro que lo que usted dice pues es verdad y no es usted uno de ellos? Ok, el apóstol Juan dice allá en su primera carta, esto es muy interesante, yo creo que usted lo puede anotar si usted desea. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1, dice la palabra del Señor, amados, les dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu. O sea, usted no debe creer a todo espíritu, sino que dice Juan, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo usted va a probar a los espíritus si son de Dios? Ok, la única manera que existe para probar un espíritu es por la doctrina que tiene. Más adelante dice Juan en su carta, en segunda de Juan, versículo 9, dice, segunda de Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo pruebo yo un espíritu? Si trae la doctrina de Cristo. Si trae la doctrina de Cristo, entonces es alguien que le pertenece a Cristo y a Dios. Pero si es alguien que no trae la doctrina de Cristo, no es de Dios, no es de Cristo. Entonces usted sabe que desde ese momento, entonces la persona que me enseña algo ya me está enseñando algo que es falso, si no es de acuerdo a la doctrina de Cristo. De esa manera se prueban los espíritus. Entonces, ¿cómo usted hoy, ahí en su casa,
puede usted analizar y decir, pero yo he creído esto toda la vida. Ok, usted tiene una creencia de toda la vida. Entonces, eso que usted ha creído durante muchos años, eso que usted ha creído durante mucho tiempo, usted tiene que someterlo a la palabra. O sea, el metro, el termómetro, quien mide que algo es verdad o es mentira, no soy yo, es la palabra. Entonces, uno debe someter lo que cree a lo que la palabra dice. Ok, entonces, usted tiene una creencia, entonces esa creencia usted tiene que pasarla por el filtro de la palabra. Si la palabra niega o contradice eso que usted ha pensado durante años, entonces usted está equivocado, porque la palabra no miente, la palabra fue inspirada por Dios, libre de error, precisamente para protegernos a nosotros del engaño de Satanás. Entonces usted somete a la Biblia esa creencia que usted tiene, y uno tiene que ser lo suficientemente noble, como eran los hermanos de Berea, para reconocer que si la Biblia dice algo, que aunque yo lo he creído durante muchos años, pero si no es la verdad, tendré que dejar de creer eso y creer lo que la Escritura dice. Ahora bien, hermano Quiroz, ¿usted por qué cree que mucha gente se aparta de la fe en estos tiempos, después de haber explicado estos versículos que aparecen en la Escritura? Muy bien. Bueno, como usted bien mencionaba, pues se pasa por ese tipo de situación tan difícil, donde hay mucha apostasía, ¿verdad? Hay mucha desviación de la verdad. Entonces, mucha, ¿cómo sería la palabra? Corromper, entonces adulterar el mensaje del Señor. Entonces, y cuando se adultera el mensaje del Señor es donde lamentablemente pues pasan este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si usted no menciona la palabra del Señor como realmente es, resulta de que usted está hablando mentiras. Entonces, y cuando se habla mentiras vienen y son los problemas. Entonces, uno de los grandes problemas es de que la gente sigue teniendo el concepto perdido, el concepto errado, de que al final pues no importa quién me llegue a predicar, al final no importa a dónde me congregue, y es ahí donde lamentablemente pues suceden este tipo de cosas, porque como bien leíamos ahí en las Escrituras, decía pues de que hay que examinar. Entonces hay que examinar los espíritus, ¿verdad? Entonces, así como hay gente que puede mencionar la verdad a través de las Escrituras, también hay mucha gente que puede mencionar la mentira, ¿verdad? Entonces, tratando de utilizar las Escrituras de una forma manipulable. Entonces, tratando de manipular la mentalidad de las personas. Y me llama fuertemente la atención porque hoy en día la Escritura se trata o la tratan de arreglar, ¿verdad?, a la manera que sea conveniente, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarse cuando de repente se introduce más la psicología en la mente de las personas que la misma palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, si usted observa hoy en día, resulta que todo el que estudia psicología cree que tiene autoridad para poder hablar acerca de la palabra del Señor, entonces para poder enseñar. Entonces, y a la larga, pues, eso es un error. Entonces, ¿por qué? Bueno, por la sencilla razón de que pueden haber muchas personas que estudien la mente del ser humano, pero una cosa es estudiar las conductas y la mente del ser humano, y otra cosa es estudiar lo que dice Dios. Entonces, Dios no es humano como nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene una sabiduría limitada como la de nosotros. Entonces, es muy diferente cuando estudiamos el mensaje de Dios detalladamente. Es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano Johnny, entonces, la solidez de la palabra del Señor. Ahora bien, si las personas tuvieran esa dedicación, esa solidez de permitirse poder estudiar la palabra del Señor y hacer a un lado lo que le dijeron, hacer a un lado lo que le han inculcado, hacer a un lado las tradiciones, hacer a un lado lo que han venido acarreando de generación en generación, ahí sería muy diferente el asunto. Entonces, por ejemplo, ya hemos hablado acerca de disciplina congregacional dentro del programa, en programas anteriores, ¿verdad? Hace unos meses. Entonces, pero no es de extrañarse cuando de repente encontramos disciplinas absurdas, entonces, dentro de la iglesia. Imagine que a usted le diga, hermano, yo le voy a poner una disciplina. La disciplina va a ser que usted va a barrer el local durante un año todos los días. Entonces, esa es la forma de disciplina. Entonces, que nosotros le vamos a aplicar a usted. ¿Dónde dirá eso la Escritura? Pues, la Escritura no menciona nada de eso. Entonces, y las personas, dentro de su misma necesidad de poder acercarse a Dios, vienen e ingenuamente obedecen cada uno de estos temas tan absurdos. Entonces, pensando de que de esa manera ellos están agradando a Dios,
cuando simple y sencillamente no lo están haciendo, sino de que están haciendo las cosas de manera errada. Entonces, a raíz de eso es que viene tanto descontento, porque después las personas cuando logran identificar, cuando se ponen a pensar, se decepcionan. Dicen, no, dice, pero qué barbaridad, dice, yo andaba cargando un muñeco ahí, dice, no hombre, qué barbaridad, dice, yo andaba ahí de rodillas, no hombre, qué barbaridad, dice, yo andaba ahí rezando, no, qué barbaridad, dice, yo caminaba dando el diezmo, me desvivía, yo di mi casa y todo eso. Entonces, llega una decepción y se cree el mal concepto de decir, no, todos los que enseñan acerca de la palabra del Señor son unos grandes estafadores. Que lo que andan es detrás del dinero y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa, hermano, usted ha dicho cosas muy interesantes en este comentario. Yo considero que hay una carencia de Cristo en los púlpitos. Cada vez se predica menos de Cristo desde los púlpitos y se predica más de la psicología, se predica más acerca del humanismo, se predica más acerca de cosas financieras que de realmente la palabra del Señor. Cada vez en los púlpitos esa palabra que fue expuesta por los apóstoles, esa palabra fuerte que fue expuesta por Cristo, cada vez se escucha menos. Ahora bien, también podemos decir nosotros que hay un aspecto negativo de la predicación negativa, de todo lo negativo, negativo y negativo. Ese no es el propósito tampoco de la predicación, pero sí muchas veces hay que ser bastante fuerte. Hay un ejemplo, hermano, que viene a mi mente. Fíjese que Juan el Bautista, un hombre de Dios, empezó a predicar el arrepentimiento. Él empezó a predicar que el reino de los cielos, que el reino de Dios se había acercado y que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces muchos venían y eran bautizados por Juan. Pero Juan tenía una predicación muy fuerte, porque como les dice a aquellas personas que se acercaban, les dice, víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora ese tipo de predicación dentro de las iglesias no cabe, porque la gente hoy es muy sensible a un mensaje fuerte. Por ejemplo, también Juan el Bautista decía así directamente y tal como era, que Herodes era un adúltero, el rey Herodes era un adúltero, porque él vivía con la mujer de su hermano. Entonces Herodes estaba en una relación de adulterio y Juan el Bautista lo decía directamente y se lo decía en la cara. Ahora bien, en las iglesias hoy hay un montón de hermanitos, pero porque diezman mucho, porque dan mucha ofrenda, por esto y esto, por aquello, no importa cómo vivan, con tal que ofrenden o diezmen bien, no hay problema. Entonces ya no hay este tipo de predicadores que tienen el valor de predicar y decir el adulterio, aquí hay mucho adulterio, aquí hay mucha fornicación. Por ejemplo, los jóvenes, hermanos Quiroz, tienen una costumbre hoy que, por ejemplo, es algo que yo creo que aún muchos jóvenes de la iglesia se han visto arrastrados por este tipo de filosofía. ¿Y cuál es la filosofía? Que un joven antes de casarse, entonces le dicen a la novia, le dice el joven a la novia, probemos unos 3 meses a ver si funcionamos. Si funcionamos, pues nos casamos, si no, pues no. Y empiezan a vivir juntos, empiezan a mantener relaciones sexuales juntos. Y no hay nadie desde el púlpito que les diga eso es incorrecto, eso no se tiene que hacer, eso está en contra de la voluntad del Señor. Pero cada vez hay menos predicaciones como esta, porque como bien lo ha dicho el hermano Quiroz, cada vez lo que se predica desde los púlpitos, más que todo son mensajes psicológicos, sentimentales, que evocan a los sentimientos más profundos del ser humano, pero no hay convicción de pecado. La gente no tiene arrepentimiento, la gente no se quiere arrepentir de sus pecados, sino que más bien le dice, no importa cómo usted viva, no importa su salvación, usted nunca la va a perder. No importa si usted es un adúltero, no importa si usted se pierde, no importa si usted anda afuera en el mundo, su salvación está asegurada. Entonces le dicen a la gente este tipo de cosas, le enseñan este tipo de cosas, de que no importa cómo usted viva, entonces usted igual se va a salvar. Viene uno y les dice, pero ¿cómo se va a salvar a alguien que vive así? No, es que si se pierde es que nunca creyó. O sea, siempre tienen ahí cómo arreglarla, pero eso no es cierto. Entonces, desde el púlpito vemos nosotros que cada vez, o sea, hay menos exposiciones
sobre la verdad, sobre la palabra del Señor, y desde los púlpitos lo que se predica más es el emocionalismo. Eso está afectando a la iglesia, hermano. Totalmente, totalmente, porque como le estamos mencionando, imaginémonos acerca de la predicación de Juan el Bautista, como lo llamaba hipócrita. Si nos trasladamos a la predicación de Jesucristo, entonces no era menor a la de Juan el Bautista, sino que era, si lo podríamos decir así, un poco más fuerte, ¿verdad? Jesús, si Juan el Bautista les mencionaba las cosas, si le decía su pecado al rey Herodes de frente, entonces también Jesucristo se los decía de frente a los escribas y fariseos, les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, falsos maestros. Entonces todo eso les decía Jesucristo. Entonces, pero se ha creado, estamos viviendo en un mundo lleno de mucha sensibilidad, ¿verdad? Entonces, donde a la gente, decía a la gente nunca le gusta que uno le diga las cosas de frente. Bueno, más que todo, imaginémonos, o pongamos de ejemplo, por ejemplo, el programa de televisión que nosotros tenemos ahora. Nosotros hemos tratado de mencionar la predicación de la palabra del Señor tal y como debe de ser. De repente hay mucha gente que se ha molestado, entonces hay mucha gente que ha llamado ofendiendo, hay mucha gente que ha escrito ofendiendo, hay mucha gente que no le parece. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que ellos están acostumbrados, viven en una época donde pero predicame algo bonito, predicame algo que me complazca, predicame algo que me motive, algo que me favorezca, pero no están dispuestos a escuchar la exhortación del Señor, no están dispuestos a escuchar la verdadera palabra del Señor como realmente tiene que mostrarse, ¿verdad? Que no tiene que mostrarse de ninguna forma arreglada, de ninguna forma maquillada, sino que la verdad tiene que ser tal cual, ¿verdad? Y cuando las personas logran escuchar a alguien que les dice la verdad tal y como es, resulta que se molestan, se sienten mal. Entonces, pero el ser humano de repente prefiere que lo estén engañando, que le estén diciendo, no, mire, paz y amor, paz y prosperidad, siembra y coseche, el Señor me reveló, entonces su familia va a ser bendecida, las puertas de los cielos serán abiertas sobre usted, en su trabajo le va a ir bien, y todo eso, ¿verdad? Y le podemos seguir sumando un montón de frases que utilizan, ¿verdad? Dentro de estas iglesias. Entonces, y le gusta a la gente se siente bien, y dicen, ay, que qué pastores más amorosos, que qué bonito nos tratan, que no sé qué. Pero es bien interesante porque Jesucristo incluso les decía a sus discípulos, ustedes quieren irse, váyanse también, les decía. Entonces les decía Jesucristo, tanto tiempo han estado conmigo, les decía, aún no han aprendido absolutamente nada. Entonces, de esa manera era la predicación de Jesucristo. Entonces, la predicación del apóstol Pablo, ni digamos, entonces no era la excepción tampoco. Entonces, sino de que venía y también predicaba tal y como tenía que hacerlo, ¿verdad? De frente, con la verdad de frente. Entonces, y es el problema, hermano Johnny, cuando el ser humano va a la congregación y piensa más en las cosas de este mundo, entonces, que en las cosas de arriba. Entonces, ¿cuál agradecido debería estar el ser humano de que le enseñen la verdad para poder tener una vida eterna en los cielos? Entonces, pero prefieren de que le enseñen la mentira, entonces de que lo van a prosperar, de que todo es bonito y todos esos puntos de vista se refieren a prosperidades materiales, a prosperidades de la tierra, a prosperidades de salud. Entonces la gente está contenta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no piensan en las cosas de arriba, sino que única y exclusivamente están pensando en las cosas de la tierra. Entonces, si el ser humano, cuando se acerca a Cristo, pensar en las cosas de arriba, la historia fuera totalmente diferente. Sí, hermano, porque fíjese que la Biblia precisamente menciona mucho lo que usted acaba de decir con respecto a que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Ahora bien, mire que hay un caso, hermano, que está en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado, Gálatas 1, 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los hermanos en Galacia habían recibido el evangelio directamente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según el testimonio de él, que es un testimonio que nosotros creemos, él recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Si él lo dice ahí en la misma carta
a los Gálatas, donde dice en Gálatas 1:12, pues dice el Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo no era un evangelio que estaba marcado, que estaba manchado, que estaba adulterado por los hombres. No, dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo le dio directamente el evangelio al apóstol Pablo, y ese evangelio que el apóstol Pablo había recibido directamente era el que él predicaba. Evangelio más verdadero que ese no hay. Pero ¿qué pasaba con los hermanos en Galacia? Los hermanos en Galacia habían recibido el verdadero evangelio, pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a estos hermanos? Les dice, estoy maravillado de que tan rápido os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, los hermanos en Galacia ya estaban siguiendo un evangelio diferente. No había, ni habían muerto los apóstoles, no habían ni terminado el primer siglo. El evangelio se estaba predicando en la iglesia del primer siglo cuando habían hermanos que ya estaban siguiendo un evangelio diferente. Podemos decir que en la víspera del nacimiento de la iglesia ya habían hermanos que estaban siguiendo un evangelio diferente. Imagínense, hermanos, a lo largo de 2000 años cuántas mentiras no pudo haber surgido y cuánta gente hoy está siguiendo lo que conocemos o diríamos bíblicamente un evangelio diferente. ¿Qué pasó con los hermanos de Galacia? Bueno, dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor, de Cristo os desligasteis, les dijo el apóstol Pablo a ellos, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, esto es algo bien interesante, se habían apartado. ¿Por qué se habían apartado? Porque ellos ignoraban la palabra del Señor. Les había dado el apóstol Pablo el verdadero evangelio, pero ellos, según Gálatas capítulo 5, versículo 4, se habían desligado de Cristo porque ellos ya no querían ser justificados por Cristo, ya no querían ser justificados por el evangelio, sino que ellos querían ser justificados por la ley. Y dice el apóstol Pablo que aquel que quiere justificarse por la ley, de la gracia ha caído. Y nosotros en este tiempo somos salvos por gracia, no por la ley. Pero vemos, hermano, que entonces esto que pasaba en la iglesia de Galacia no es algo que no pasa hoy. Hoy también pasa. Hoy muchos quieren justificar muchas cosas por la ley de Moisés y no por la gracia de Cristo. Quieren justificar muchas cosas por la ley de Moisés. Muchos actos que se hacen en muchas congregaciones están basados en la ley de Moisés, en esa ley dada al pueblo de Israel, y no esa ley dada a la iglesia, y hacen una mezcla de todo esto, y esto es lo que le enseñan a los hermanos, y los hermanos pues reciben esta palabra porque se ponen a pensar, como ya hemos dicho sentimentalmente, ay, no creo que el pastor me mienta tanto, que me quiere tan bondadoso, que es él tan agradable, que es él tan bonito que habla, él no creo que me mienta. Otra gente podría pensar, no creo que el cura me mienta tanto, que ha estudiado él. No, yo le puedo mentir, todos le podemos mentir. Usted tiene que estudiar por su propia cuenta lo que la Escritura dice, para que nadie le dé a tol con el dedo, como popularmente decimos nosotros, para que nadie le engañe. Usted tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, de estudiar la Escritura. El problema con la gente, el problema con las personas es que no dedican tiempo a estudiar, entonces cualquiera los puede engañar, y eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasó con los hermanos en Galacia. O sea, ellos ya estaban siguiendo un evangelio diferente, ya estaban queriendo justificar por las obras de la ley y no por el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? Y rápido eso, ni el apóstol Pablo había muerto, más bien él los está corrigiendo en esta carta. Imagínese en aquel entonces que acababa de surgir la iglesia, no tenía mucho tiempo, y pasaban este tipo de cosas, ¿verdad? Ya había apostasía, ya habían hermanos rebeldes, ya habían hermanos que estaban dispuestos a seguir otro tipo de creencias en vez de seguir la verdad. Pónganse a pensar el día de hoy. Entonces, cuando encontramos dentro de la ciudad o dentro de la ciudad donde usted vive, donde sea que nos esté viendo, dentro del pueblo donde usted vive, dentro de la aldea donde usted vive, usted se va a encontrar un montón de iglesias ahí. Entonces, y lamentablemente, estas iglesias, considero que se burlan en primer lugar de Dios y se burlan de la gente. Entonces, ¿por qué razón? Porque de repente dicen, en esta iglesia se habla la palabra del Señor.
en esta iglesia se habla la palabra de verdad. Y resulta que trastornan la verdad. Entonces, si había apostasía en aquel entonces, si comenzaba la apostasía en aquel entonces, después de tantos años que han pasado, póngase a pensar cuánta apostasía hay hoy en día. Entonces, hay tanta apostasía, entonces donde nosotros de repente encontramos iglesias con nombres totalmente raros, ¿verdad? De por sí la iglesia ni nombre tiene. Entonces, encontramos iglesias con creencias rarísimas. Entonces, iglesias que en otros países o religiones que en otros países ya casan a personas del mismo sexo. Entonces póngase a pensar qué grado de corrompición, entonces qué grado de poder adulterar la palabra del Señor, ¿verdad? Encontramos iglesias donde le dicen a los jóvenes, no se preocupe, usted puede tatuarse, no hay ningún problema. Entonces encontramos iglesias donde toleran cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de situación, con tal de tener a los miembros ahí tranquilos y en paz, ¿verdad? Entonces, pero en la Biblia encontramos todo lo contrario, porque si de repente había algún caso difícil, alguna situación difícil que pasaba dentro de la iglesia, resulta de que se buscaba la manera cómo solucionar esa situación. Entonces, y si ya no había una solución para esa situación, bueno, resulta que el apóstol Pablo era lo suficientemente estricto, ¿verdad? Entonces, de repente aquel caso donde resulta que el hijo vivía con la mujer de su padre, entonces eso no lo toleró el apóstol Pablo. Pero la iglesia sí lo toleraba. Mire qué interesante. Sí. Entonces, y pasa lo mismo hoy en día. No, hombre, con tal de que no se vayan, que no se vaya esta familia, pues esta familia es la que diezma, esta familia es la que ofrenda, esta familia es la que me compró el carrito, esta familia es la que se mueve, entonces no le vamos a decir nada. Entonces, y comienzan este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde estas iglesias se hacen tolerantes al pecado, cuando la actitud de la iglesia debe de ser totalmente diferente. La iglesia no debe tolerar el pecado bajo ningún término, sino que todo lo contrario. La iglesia debe de estar dispuesta a corregir el pecado, las situaciones que pasan dentro de la congregación. Entonces, y es ahí donde, como siempre menciono, entonces, simple y sencillamente, pues hay gente que va a calentar banca a las iglesias, hay gente que simplemente va a decir amén, aleluya, así es. Entonces, a pesar de que se le esté enseñando mal, a pesar de que lo estén perdiendo más, a pesar de que su mente esté totalmente confundida, ahí están dispuestos, ¿verdad? Entonces, y volvemos al punto. Entonces, la apostasía. Entonces, la apostasía ha evolucionado tanto y tanto, entonces, de que ha generado tanta confusión. Entonces está bien, hay mucha gente que anda con una Biblia debajo del brazo, hay mucha gente que se reúne en alguna iglesia, por ahí en su barrio, pero resulta de que si se está reuniendo mal, ¿qué sentido tiene? Entonces al Señor le gusta que las cosas se hagan correctamente, al Señor le gusta que las cosas se hagan bien, o estas iglesias, hermanos, que únicamente están interesadas en el dinero, ¿verdad? Entonces la mentalidad, y mentalizan a los miembros que todo es dinero. No, hermanos, que hay que mandar a botar esta pared y pónganse las pilas ahí a ofrendar y todo, hay que cambiar el techo y todo este tipo de cosas. Entonces, no digo que de repente sea malo a que mejoren la estructura del lugar donde pueden reunirse, pero en sí, la iglesia no es un local donde puede reunirse. Entonces, la iglesia, si quiere, se puede reunir debajo de un árbol, ¿verdad? Y sigue siendo iglesia. Entonces, la iglesia se puede reunir donde sea. Entonces, pero ellos se enfocan únicamente en esto, ¿verdad? Se enfocan en el dinero, se enfocan en las construcciones y se enfocan, y la palabra de Dios la dejan a un lado. Y la predicación del evangelio la dejan a un lado. Entonces, y todo esto conlleva una apostasía bastante grave, y como si fuera poco, malinterpretan versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces tratan de tomar la escritura y decir, no, este versículo bíblico significa tal cosa, iglesia. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Entonces, dándole una interpretación a conveniencia para ellos mismos. Sí, y tal cosa, hermano, es inadecuada. Nosotros, con lo que acabamos de decir, no es que estamos en desacuerdo en que los templos donde los hermanos se reúnen puedan tener ciertas comodidades. No es eso. El problema es que mucha gente o muchos líderes de la iglesia, para poder construir un edificio más amplio o más grande o todo eso, mandan a los hermanos a vender enchiladas, a vender tamales, a vender ese tipo de cosas. En sus bazares. Hacen sus bazares y todo eso.
La iglesia no es para eso, no. Dios en ningún momento, en ningún versículo, no hay ningún mandamiento, ningún ejemplo apostólico, no hay nada que diga que en la iglesia nosotros podemos convertir la iglesia en un bazar, que nosotros podemos mandar a las hermanas a vender enchiladas o tamales o hamburguesas, porque de esa manera la obra va a crecer. Bíblicamente la iglesia se sostenía con las ofrendas de los hermanos. Ese es el punto bíblico. En la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia se sostuvo con las ofrendas de los hermanos. Con las ofrendas de los hermanos se sostenían a los predicadores, a los evangelistas, a los apóstoles, como el caso del apóstol Pablo, que durante estuvo predicando en Corinto, era ayudado por la iglesia de Filipos. Entonces vemos entonces que la iglesia, con las ofrendas que recogía, podía hacer toda la obra misionera, podía hacer toda la obra que la iglesia está obligada por el Señor a hacer. Para cualquier aspecto económico, solo está habilitado o solo está permitido por el Señor que la iglesia recoja ofrendas. Eso de andar vendiendo cosas para recoger dinero, eso no está en la Biblia, hermano. Si usted lo ponen a hacer eso, dígale que no. Dígale que usted no va a hacer eso, que Cristo en ningún momento le ha dado el mandamiento a usted de que usted salga a vender tamales. Cristo le dijo, vaya y predique el evangelio a toda la creación, vaya por todo el mundo y predique el evangelio. Eso sí, vaya, hágalo, pero a vender tamales no, hermano. Eso es algo que el Señor nunca le ha mandado ni la va a mandar, ¿ok? Pero porque la gente hoy pues está acostumbrada a este tipo de cosas, a recibir doctrinas que no son de Dios sino de los hombres, pues la gente va. Pero nosotros lo que le queremos abrir son los ojos de que ese tipo de cosas no las ha mandado el Señor, y usted no se encuentra haciendo cosas que el Señor no ha mandado, ¿ok? El apóstol Pablo dijo algo muy importante de él mismo. Dijo, con respecto por qué el apóstol Pablo golpeaba su cuerpo. Dice 1 Corintios 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, aquí nosotros, por eso les decimos, el hermano Quiroz y yo, le decimos estas cosas con mucho cuidado de nosotros mismos no caer en estos errores. Nosotros en la congregación sí, muchas veces hablamos fuerte a los hermanos, pero no significa que no los queramos o que no los amamos, sino más bien porque los amamos, les hablamos duramente, fuertemente, porque hay que tener una iglesia sana en cuanto a doctrina, hay que tener una iglesia sana en cuanto a santidad. No hay que permitir ciertas cosas, y a nosotros pues, y a mí me han dicho mucha gente, Johnny, hermano Johnny, es que usted es muy duro, ustedes son muy duros, ustedes no dejan pasar nada, ustedes, bueno, la verdad que a nosotros nos interesa pues que la iglesia sea una iglesia santa, que sea una iglesia sin arrugas, sin mancha, porque la iglesia es del Señor, y si Él ha puesto a la congregación a cuidado de nosotros, nosotros tenemos responsabilidad delante del Señor de procurar presentar una iglesia que esté sin arrugas y sin mancha delante de Él. Y si para lograr esto a veces tenemos que someternos nosotros mismos a lo que la palabra dice, hay que hacerlo, porque no vaya a ser que nosotros seamos heraldo para muchos y nosotros vengamos a ser eliminados. No, hay que someternos nosotros también. Ahora bien, ¿qué de aquel hombre? Y esto es algo muy importante, hermano, fíjese que ¿qué de aquel hombre que se aparta de su justicia para cometer maldad? ¿Qué pasa con aquella gente? Y esto pasa mucho. Mucha gente se va de las iglesias. Hemos visto durante muchos años que tenemos de estar en la iglesia, que mucha gente se aparta de las congregaciones, mucha gente se aparta de la iglesia de Cristo, mucha gente se aparta y se va a otras religiones. Hay mucha gente que salió del catolicismo, vino a la iglesia de Cristo, y de la iglesia de Cristo volvió otra vez al catolicismo. Okay. O muchos hermanos que estaban en la iglesia de Cristo y se fueron para otros grupos, testigos de Jehová, adventistas, se fueron para un diferente. Ahora bien, ¿qué pasa con aquel hermano que conoció la verdad pero ahora está en un grupo diferente, que no le enseñan la doctrina de Cristo, sino que le están enseñando otro tipo de doctrina? ¿Qué pasa con aquel hermano aunque ha hecho bien las cosas al principio? Bueno, en el libro de Ezequiel nos explica Ezequiel en un contexto de cautiverio, cuando Israel fue llevado al cautiverio, cuando Israel fue llevado a Babilonia. Dice Ezequiel 18, versículo 24, dice la palabra del Señor: mas si el justo, escuche bien, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Era la pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fíjese, hermano, que aquí hay algo bien interesante, bien interesante. Mucha gente comienza, pues no termina. Entonces, ¿y por qué mucha gente comienza y no termina? Porque mucha gente dice que es cristiana, pero solo de nombre, pero nunca van a la iglesia. Hay gente que solo va cuando los bautizan, cuando se mueren, cuando se casan, y no volvieron toda la vida a la iglesia. No, es cristiano, pero de eso de verdad, mentira. No es cristiano de verdad, es mentira, totalmente falso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mucha gente se retira? Porque no conoce la palabra, porque no conoce la escritura. ¿Para dónde va a agarrar usted sin el Señor? ¿A dónde se va a ir sin el Señor? Si estar sin el Señor es lo peor, es el peor estado en el que puede estar un hombre. Y la gente se aparta de la iglesia. ¿Por qué se aparta de la iglesia? Porque desconoce la escritura, desconoce la palabra del Señor. Hay mucha gente, hermano, que durante mucho tiempo yo he estado en la iglesia y se ha ido porque es que me vieron mal. Ay, no, y me vieron mal y yo me voy. Es que una hermana no me dio la mano. Es que la esposa del pastor no me habló. Es que el pastor la vez pasada estaba en el banco y yo entré al banco y ahí estaba él y no me vio. Entonces yo me voy para otro lado. Entonces, hermanos, esas son niñerías espirituales. Hay mucha gente que tiene este tipo de pensamiento. Es que no vuelvo a la iglesia por esto. Y si usted, que me está escuchando, querido hermano o televidente, si usted va a una iglesia y ya no está pensando en ir, no, tenga cuidado con eso. Porque no crea usted que va a decir, no, yo creo que el Señor sí me va a valer esos años que estuve en la iglesia. Yo creo que con eso ya es suficiente para salvarme. No es suficiente, dice el apóstol Pablo. Yo someto mi cuerpo, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos venga a ser eliminado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay mucha gente que se aparta de la iglesia, pero ¿por qué? ¿Por qué consideramos nosotros que la gente se aparta de la iglesia? Porque no tienen o no viven o no están totalmente sumergidos en la palabra del Señor. En Colosenses 3:16 dice la palabra que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, pero hay gente que ni 2 versículos se sabe. Hay gente que ignora totalmente la escritura, solo lo que le dicen así es, y nunca ha estudiado la escritura, nunca ha escudriñado la escritura. Dijo el Señor, escudriñad las escrituras, escudriñenlas, léanlas, medítenlas, piénsenlas. Reflexionen sobre el mensaje del Señor que está aquí. Hoy todos tenemos acceso a la Biblia, un tiempo en que no, un tiempo en que la Biblia estaba denegada al pueblo. El pueblo llegaba y escuchaba lo que decía ahí aún en otro idioma que no entendía, y por eso la gente hoy sigue repitiendo lo mismo, va sin Biblia, va sin nada, solo escuchar lo que le dicen sin ponerlo o medirlo bajo el termómetro o bajo el metro de la palabra, y con eso se queda. Hay gente que a muchas iglesias solo va a brincar, solo va a bailar, solo va a esto, y de la palabra nada. Hay cultos en muchas iglesias que duran 4 horas, pero son 4 horas brincando, 4 horas cantando, y de la palabra 10 minutos, 5 minutos, solo para decir diezmen o pacten con el Señor, y de la palabra del Señor se predica bien poco. Entonces, y la gente ignora muchas cosas del Señor, y esa ignorancia es peligrosa, porque la gente piensa, no, pues yo creo que el Señor me va a salvar. La ignorancia, ignorar muchas cosas del Señor no lo va a justificar. La ignorancia no justifica a nadie, y eso es algo que usted tiene que saber y tiene que entender. ¿Cierto, hermano? Así es. Mire que usted mencionó algo muy importante, ¿verdad? Hay personas que realmente yo lo llamo jugar a ser cristiano, ¿verdad? Entonces están en la iglesia, pero algo no les pareció, no se les dio la mano, no les gustó algo, ya no les cayó bien el pastor, y se van de la iglesia. Yo conocí lamentablemente unas personas que decían, yo no vuelvo a la iglesia hasta que cambien de pastor, decía. Entonces, yo no vuelvo a la iglesia hasta que otras personas sean los líderes de la iglesia. Entonces, tratan como si Dios necesitara realmente de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios no necesita del ser humano, el ser humano necesita de Dios, ¿verdad? Entonces, y hay personas que pasan en la iglesia muchos años y pueden hacer grandes obras, y pueden ser los que, si usted quiere, mandaron a construir el local donde se reúnen, lo que usted quiera ponerle ahí. Pero resulta
de que si la persona se aparta del camino del Señor, queda en nada. Es como que usted llega a una carrera, entonces usted va en esa carrera, pero resulta que usted decidió salirse a media carrera. No piense que lo van a premiar por salirse a media carrera. Salió a media carrera, perdió la carrera. Entonces, dice por ejemplo el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7:21. ¿Va? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Póngase a pensar en las personas que se apartan del camino del Señor. Que dicen, no, ya no me parece esta iglesia, me voy a esta. Ya no les toleraron de repente el pecado en la iglesia y decidieron que en otra iglesia si se los iban a tolerar, si les iban a aguantar el pecado, que son casos que suceden, ¿verdad? Le dicen, no, véngase para acá, aquí no le vamos a decir nada, le dicen en adulterio el hermano, y le dicen, véngase para acá, aquí no le vamos a decir nada, aquí nosotros le vamos a apoyar, aquí nosotros le vamos a ayudar a salir adelante, y le toleran el pecado, ¿verdad? Entonces creen de que hacen bien de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero, ¿y todo lo que han hecho? Entonces usted pudo haber orado, usted pudo haber predicado, usted puede haberse congregado durante tanto tiempo en la congregación, pero si de repente usted decidió apartarse, pues todo lo que ha hecho viene a quedar absolutamente en nada, como leíamos en Ezequiel, ¿verdad? Entonces es por eso de que la palabra del Señor dice que el que va a ser salvo es aquel que persevere hasta el final, ¿verdad? No dice aquel que persevere por determinado tiempo, aquel que medio persevere, no, dice el que persevere hasta el final es el que va a ser salvo. Entonces, el hecho de poderse apartar, para ser más específico, de la doctrina del Señor, es un grave peligro. Porque si usted se aparta de la doctrina del Señor, no piense que usted se va a salvar en otra iglesia. No piense que por estar ahí pegando 4 brincos, que chala nada, no piense absolutamente nada de eso. No le va a funcionar nada de eso. El que se aparta de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y tampoco tiene al Hijo. Entonces eso dijo una de las cartas de Juan, tercera de Juan, si no me falla la memoria. Entonces es necesario de que usted tome cartas en el asunto, y si usted ya se ha apartado, si usted de esos miembros que de repente pues les pega la rebelión de decir, no, yo me voy, ahí que me busquen, no, yo me voy, ya no quiero estar ahí, no, que los hermanos no me gustan ahí, no, que me dijeron tal cosa, no, que esto, porque de repente también hay hermanos que les gusta sonsacar a otro, ¿verdad? Le sirven de piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces le sirven de piedra de tropiezo, y como él no va, no vaya, mejor vámonos para otro lado, ¿verdad? Yo mencionaba de que la persona que anda mal nunca se quiere ir al hoyo solo, sino que se quiere llevar a otro, ¿verdad? Anda mal y resulta de que se quiere llevar a otros para que los otros terminen igual o peor que él, ¿verdad? Entonces nunca se quiere tirar solo al abismo. Entonces eso es lo que sucede, hermano. Sí, es cierto. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si hermanos están en la iglesia, pues se quieren apartar porque no tienen conocimiento de la palabra, porque hay un peligro en ignorar la palabra, porque no se quieren someter a la palabra, no les interesa la palabra, entonces cualquier cosa lo saca de la iglesia. Y dice que si un hermano, por causa del pecado voluntario, que por decisión propia se ha metido en pecado, dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por él ya no queda más sacrificio. Si él no se arrepiente de sus pecados, morirá en su pecado, y aún aquellas cosas buenas que haga no le van a contar, no le van a valer para nada.
porque hay mucha gente que ha estado en las iglesias y que después cree ganarse el cielo ayudando a los pobres y haciendo un montón de cosas de beneficencia, porque de una u otra manera dices que si hago esto el Señor me va a considerar estas cosas buenas como un pago o me va a dar la salvación como pago por todas estas cosas buenas que yo he hecho. No, las buenas obras las hacen aquellos que son salvos, aquellos que permanecen en el camino, no aquellos, como dijo el hermano, que se salen a la mitad de la carrera, no, sino que aquel hermano que peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por él, sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y hay hermanos que no le tienen temor al Señor. ¿Y sabe por qué hay mucha gente que no le tiene temor al Señor? Porque ignoran la justicia del Señor. Ignoran que el Señor es un Dios celoso, es un Dios justo, es un Dios severo, así como también es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Pero los atributos del Señor son muchos y uno de ellos es la justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y dice la Biblia que el juicio de Dios será justo. ¿Y por qué el juicio de Dios será justo? Porque Él conoce los corazones de todos nosotros. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dice, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Pero hay gente que cree y pretende engañar a Dios, como que Dios pudiera ser engañado. Dios conoce lo que hay en el corazón de nosotros. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos. Es más, dicen los salmos, ni ha salido la palabra de mi boca y el Señor ya conoce lo que voy a decir. El Señor ya sabe lo que voy a decir. Dios no puede ser engañado. Por eso dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y mucha gente pues va a cosechar para su vida, no la vida eterna, sino el castigo eterno. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren vivir como cualquier otro y aún así ir a la iglesia. Y en la iglesia hay que predicarle lo que él quiere escuchar, no la verdad de la palabra, no la verdad del evangelio. Entonces, si alguien se entrega al pecado y quiere vivir libremente en el pecado, sepa que ya no hay más sacrificio por él. Y lástima que mucha gente pues no ha entendido que Dios es amor, sí, pero que también Dios es justo y que le pagará a cada uno según sus obras. Esa será la medida del juicio y mucha gente pues ignora esto, y nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a que usted, querido televidente, profundice más en las escrituras, no solamente se quede con lo que escucha o con lo que usted dice, no, usted debe profundizar. Mire que yo siempre hago una analogía de lo que pasa con mucha gente. Usted, no sé si ha visto usted estas mantas que se hacían de retazos, de un pedazo de tela, se unía a otro pedazo de tela y así se iba costurando hasta que se formaba una buena manta, una buena cobija con diferentes pedazos de tela. Entonces hay gente que tiene doctrina, pero tiene un pedacito de aquí, un pedacito de allá, un pedacito de acá, y creen un montón de cosas que a la larga no son la verdadera doctrina, sino que son un pedacito de aquí, un pedacito de allá, un pedacito de acá, y esa no es la doctrina de Cristo. Le llamamos poderosamente la atención, querido hermano, y le hacemos un llamado serio, un llamado profundo a la reflexión, a que todo aquel que nos está viendo a través de esta señal de televisión busque sinceramente interesarse en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que no le engañen. Hoy hay mucho engaño. Entonces hay mucho engaño y lamentablemente el Señor es blasfemado por muchos que enseñan mentiras, y la gente que muchas veces sí se da cuenta del engaño que hay en muchos lugares termina blasfemando del Señor y termina apartándose del Señor y termina condenándose. Entonces a eso es lo que nosotros llamamos. Ese era el propósito de este estudio, ese era el propósito de esta reflexión, que conozcamos profundamente la palabra para no ser engañados, y conocer profundamente la palabra para no apartarnos del Señor independientemente de las cosas que pasen. Muy bien, agradecemos grandemente el tiempo pues que ha dedicado usted para poder escuchar la palabra del Señor. Recuerda que nosotros pues simplemente somos transmisores del mensaje, ¿verdad?, del Señor. Entonces, como usted pudo corroborar, nada de lo que nosotros hemos mencionado son palabras propias, sino de que son palabras que se basan dentro de la Escritura, ¿verdad?, dentro del Nuevo Testamento, dentro de la palabra del Señor. Por lo tanto, hacemos un llamado a la reflexión, ¿verdad? Hay mucha gente que de repente no cree en el infierno, pero hay infierno. Entonces, y si usted no se arrepiente, pues, como siempre digo, ahí va a tener boleto en primera clase, ¿verdad?, para el infierno.
Entonces, por lo tanto, le aconsejamos de que cambie su manera de pensar, de que se arrepienta de sus pecados, que busque a Dios, que lo haga de todo corazón, que busque donde se enseña correctamente. Entonces, que deje de morirse ahí por los pastores, ¿verdad? A los pastores les encanta ahí que los halaguen, que los aplaudan, entonces que los pongan en primer lugar, ¿verdad? De la misma manera como los fariseos también buscaban el primer lugar, ¿verdad? En las reuniones. Entonces, pero usted busque la palabra del Señor, busque lo que Dios dice a través de las escrituras, y ahí usted, pues, ahí usted se va a poder dar cuenta, ¿verdad? De lo que dice la palabra del Señor, y usted va a poder obedecer de la manera correcta. Sin más que agregar, le deseamos de que pase pues una feliz noche y que Dios le esté bendiciendo grandemente.